El Señor esté con ustedes. Proclamo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo gritando: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí, no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Pueden tomar asiento. La palabra de Dios cundía y se propagaba. Dice hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y cada uno de los apóstoles tenía una misión especial y específica: anunciar el reino de Dios, mostrar el camino de Dios a aquellos que no lo conocían, entablar una relación humano-espiritual con todos aquellos que se sentían solos, con todos aquellos que de pronto no habían encontrado la solución a sus dificultades humanas y espirituales. Y los discípulos de Jesús tenían ya la característica de ser consejeros, tenían la característica de ser auténticos y verdaderos misioneros, tenían la característica de ser comprensivos, de ser respetuosos, de entender y comprender las falencias de todos aquellos que se acercaban a ellos. Y con su palabra y con su ternura les mostraban la presencia de un Jesús que no era tinieblas sino luz, de un Jesús que era amor, que era fraternidad y que era sobre todo acogedor. Eso fue lo que enamoró a los primeros cristianos, de quienes entraron en contacto directo con ellos. Pero la primera discípula de Jesús fue María, la Santísima Virgen María. En el momento en que recibió el anuncio del ángel Gabriel, que sería la madre del Salvador, desde ahí ella empezó a vivir el misterio de su discipulado. Por eso todo lo guardaba en su alma, todo lo guardaba en su corazón, porque ella sentía que la misión a la que Dios la había llamado era una misión dura y difícil. Y a medida que fue pasando el tiempo, también le fueron diciendo y fue entendiendo y comprendiendo lo difícil de su misión. Yo siempre me he preguntado, ¿qué sentiría la Santísima Virgen María
sabiendo que Dios Padre Celestial la fecundó y sabiendo que Dios Padre Celestial le había dicho a través del ángel que ella era la madre del Hijo de Dios, llegar a un lugar para tener a su hijo y no encontrar dónde tenerlo dignamente. Yo pienso que cualquier mujer hubiera pensado, entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Por qué ni siquiera, si Dios es el dueño del mundo, por qué no me da siquiera un lugar para tener a su hijo? Pero ella todo lo guardaba en su corazón, todo lo guardaba en su alma. ¿Qué sentiría la Santísima Virgen María cuando San José una noche le dice, nos tenemos que ir, tenemos que salir corriendo porque van a matar al niño? Yo me hubiera preguntado, ¿cómo vas a dejar matar a tu hijo, al hijo que tú engendraste en mí? Pero ella seguía haciendo la voluntad de Dios. Ella solamente escuchó a su esposo y salió corriendo, porque tenían que defender al pequeño. ¿Qué sentiría la Santísima Virgen María en el camino del Calvario cuando llevaban a su hijo a crucificar? Cuando llevaban a su hijo a matarlo. Ella de más que se preguntaba, pero si es el Hijo de Dios, si es el Hijo que yo le engendré a Dios Padre, ¿por qué me lo va a matar? ¿Por qué me va a hacer pasar por este dolor tan grande y tan agudo? ¿Por qué me va a hacer pasar por esta espada que me va a traspasar el alma, como me lo dijo el mismo Simeón el día que presenté el niño al templo? Pero ella seguía guardando todo en su corazón, porque las madres son silenciosas, porque las madres guardan silencio ante los dolores y los sufrimientos de sus hijos. Porque las madres, cuando ven que los hijos se les están perdiendo en el camino, ellas simplemente se dedican a la oración. Porque las madres tienen el Espíritu de Dios en sus almas y en sus corazones para sopesar las dificultades de la vida y solamente entrar en un contacto directo con Dios de plena oración hacia Él. Porque una madre cuando pierde a su hijo, máxime si lo pierde violentamente, su alma y su corazón se llenan de dolor y de sufrimiento, se llenan de amargura, pero también muchas de ellas entran en contacto directo con Dios en la oración y se dedican a servir y ayudar. Porque cuando una madre pierde a su hijo, no entiende el por qué sucedió, porque es parte de su vida que se va. Es como si le arrancaran una parte de su existencia, como si le arrancaran una parte de su alma, una parte de su corazón. Y por eso ellas, al igual que la Santísima Virgen María, empiezan a caminar de la mano de Dios, que es el único que puede dar consuelo, que es el único que puede ayudar. Qué hermosa esta advocación de Nuestra Señora de los Huérfanos. Una advocación donde la Virgen María se convierte en madre de todos aquellos que sufren. El 9 de abril de 1948, cuando la grande violencia en Colombia, muchas familias quedaron deshechas y muchos niños quedaron en la orfandad. Y como siempre un sacerdote de la iglesia se puso a pensar qué hacía con todos estos niños huérfanos. Y entonces empezó a construir un lugar donde tenerlos, pero también este hermoso templo. Este templo que cuando uno entra a este lugar siente una paz interior. Que cuando uno entra a este lugar siente la presencia de María que lo abraza y que le dice, también tú hoy viniste huérfano, porque tienes problemas en el corazón, porque tienes problemas en el alma, porque estás pasando por situaciones difíciles. A pesar de que tú estás grande,
y ya hasta con edad avanzada, eres huérfano y yo te abrazo y yo te acojo y yo te tengo entre mi regazo para que sientas la presencia de una madre que te ama, de una madre que te quiere, de una madre que está a tu lado para siempre. Porque la Madre del cielo, aunque la de la tierra nos deja y nos deja dolor en el alma, siempre tenemos la esperanza de que esta Madre Celestial continúa con nosotros, arrullándonos aunque estemos viejos. Ella sigue apapachándonos porque es una madre que ama a todos sus hijos por igual. Que la Santísima Virgen María y Nuestra Señora de los Huérfanos se compadezca de todos aquellos que hoy pasan por necesidades corporales y espirituales, pero que se compadezca de los niños que son abortados, de los niños que son abandonados, de las madres sin corazón que son capaces de dejarlos tirados en muchos lugares. También en los hospitales los dejan y no vuelven. También allí los dejan abandonados porque tienen no corazón de madre sino de hiena, porque no tienen corazón de madre sino de un lobo rapaz. Por eso hoy oremos por todas las madres del mundo entero, pero oremos también por aquellas que se han dedicado a cuidar a sus hijos, a llevarlos por el camino. Oremos por las que tienen que pasar por el dolor de perderlos, pero también por la satisfacción del deber cumplido. Que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe y que nunca, ni a ustedes, ni a mí, ni a todos los seres de este mundo, nos falte la protección de Nuestra Señora, Madre y Medianera de huérfanos y de todos aquellos que se acogen a ella, y al cubrirse con su manto santísimo, que así sea.